El misterioso Haeun aparece frente al granjero Kitae en un tranquilo pueblo rural. Como el castaño decía no tener dinero, el menor lo contrató como trabajador, pero no hacía mucho más que verse atractivo. La tensión entre ambos es evidente, y es inevitable que la situación suba de temperatura cuando tienen tanta química. Haeun es Hyun del pelinegro y no es bueno trabajando en el campo, pero sí es bueno complaciendo demasiado al inocente Kitae. Sin embargo, aquel nuevo vecino oculta algo importante en su casa y no confía lo suficientemente en el pelinegro como para contarle su secreto. En un campo se ve a varias personas trabajando, entre ellas un joven llamado Kitae de cabello negro y ojos azules, quien está preocupado por el calor y la llegada de las lluvias. Mientras recoge vegetales y se muestra preocupado por terminar a tiempo, un compañero de trabajo, Haeun, tiene problemas para cargar una caja pesada y, aunque recibe burlas, Kitae lo ayuda sin esfuerzo. El chico parece ser bastante torpe y su actitud relajada y alegre provoca tanto risas como frustraciones entre los demás. En tanto se desarrollan las tareas, se hace evidente que el chico, aunque lento, tiene una personalidad encantadora y Kitae se muestra protector con él. Se revela que el chico acaba de graduarse en agronomía y está listo para asumir un nuevo rol. La jornada continúa con más trabajo en el campo, pero el castaño comete errores como arrancar mal los pimientos, lo que genera algo de tensión, aunque las personas a su alrededor lo apoyan. Al final del día, Kitae le ofrece a Haeun una cesta con comida y lo lleva a casa, donde la interacción entre ambos se vuelve más íntima y se deja entrever una relación más cercana. Así terminan el día cansados, pero contentos y con el compromiso de seguir trabajando juntos al día siguiente. Un mes atrás, Kitae está trabajando en el campo, empacando vegetales para vender, cuando una mujer le comenta sobre un nuevo vecino que se ha mudado a la casa detrás de la suya. El pelinegro, sorprendido, decide ir a saludar al joven Haeun, quien acaba de mudarse. La casa, abandonada por años, está en mal estado y el recién llegado se muestra un poco preocupado por ello. Mientras limpia y organiza, le pregunta a su acompañante sobre la tienda de conveniencia y ambos se dirigen al supermercado, donde surge una conversación sobre sus pasados. Haeun menciona que se escapó de Seúl y el pelinegro, aunque avergonzado por algunas cosas que el otro dice, sigue mostrándose amable y dispuesto a ayudar. A medida que avanzan, Kitae se ofrece a ayudarlo con la limpieza de la casa a Haeun, ya que él vive solo y necesita asistencia. Durante esta interacción, el más alto muestra interés en el pelinegro, y una serie de momentos incómodos e íntimos ocurren entre ellos, terminando en un incidente donde el menor cae sobre Castaño, provocando un roce más que cercano. La tensión entre ellos aumenta mientras la relación se desarrolla, lo que sugiere que ambos están empezando a sentirse atraídos el uno por el otro. En una bodega en medio del bosque, ambos chicos se encuentran. El más alto pregunta qué es ese lugar, y el granjero responde que nadie se acerca mucho a él. Haeun, aliviado, se siente más cómodo allí. La tensión entre los dos crece rápidamente y después de un beso apasionado comienzan a intimar. Tras el acto, Kitae se preocupa por el suéter del chico que se ha ensuciado y le pregunta si tiene cloro para lavarlo, pero el recién llegado le responde que no tiene lavadora en la casa. El pelinegro se muestra preocupado por ahorrar dinero y asegura que debe lavar la prenda, mientras Haeun, de manera tranquila, le dice que no es tan importante. El mayor bromea sobre la situación y al contrario, aún nervioso, agradece sus palabras. Luego, Kitae le pregunta sonrojado sobre cuándo volverá a la ciudad y Haeun coquetamente le responde que cuando le paguen podrá pagar su deuda y que debe contratarlo para que se encargue de las tareas, ya que necesita ganar dinero, dándole al pelinegro una respuesta inesperada. El menor trabaja en el campo, cuidando al nuevo, quien está agotado. Agradecido, el recién llegado se apoya en su compañero, pero al intentar levantarse se cae. Un trabajador le reclama por ser débil, mientras que Kitae lo elogia en broma. Después, el mayor muerde al contrario en el cuello, dejando al chico desconcertado. En medio del calor y la incomodidad, tratan de hacer que todo parezca normal mientras trabajan. El chico nuevo comete un error al arrancar un pimiento rojo en lugar de una zanahoria, lo que causa una discusión cómica. Aunque se siente cansado, sigue trabajando y el menor le explica cómo gana dinero en el campo, a lo que el chico le agradeció. Mientras trabajan juntos, el granjero empieza a sentirse atraído por él, aunque el nuevo no muestra mucho interés. Al final del día, el más alto le pregunta sobre el futuro de su relación.
pero Kitae no parece dispuesto a abrirse completamente y está concentrado en descubrir qué oculta en su casa, pero Hae-eun evita que entre y bromea coquetamente sobre querer verlo enojado. La interacción entre ambos se tensa y sus sentimientos no expresados terminan en que los dos compartan un momento íntimo. Al día siguiente, Kitae está preocupado porque una vez más no pudo entrar a la casa de Hae-eun. Mientras tanto, este recuerda con emoción lo sucedido el día anterior. En el camino, se encuentra con una señora que le habla sobre un mercado de verduras en un pueblo cercano y menciona al nuevo vecino. La señora sugiere que el castaño podría ser de una familia adinerada o alguien que no sabe lo que hace debido a su actitud despreocupada, lo que deja a Kitae algo confundido. Ella menciona que el joven toma el trabajo de campo como una broma, y si es un chico rico probablemente no lo deje entrar a su casa. El pelinegro pensativo se pregunta si Hae-eun le está ocultando algo. Poco después, el castaño se acerca y le pregunta por la gente que se fue al pueblo cercano. Mientras conversan, Hae-eun saca un anillo de flores y se lo pone a Kitae, quien piensa que está haciendo cosas tiernas. Sin embargo, el anillo no le queda bien, lo que lo hace sentir avergonzado. Hae-eun le asegura que lo hará bien la próxima vez, y luego el menor le pregunta cuánto dinero necesita para pagar la deuda, a lo que el contrario responde que no lo aceptará, pero que se siente agradecido por su ayuda. El castaño comienza a reír y dice que se siente codicioso por todas las cosas lindas que hace. Así, la tensión entre ambos sigue creciendo. Los dos, agotados después de tener intimidad, discuten sobre el dinero que Hae-eun aún no ha pagado. Este menciona que la cantidad es grande, lo que sorprende al pelinegro y le pregunta si tiene algún plan para sus finanzas, ofreciéndole su ayuda, ya que estudió economía. Hae-eun, sintiéndose algo apenado, rechaza la oferta y le dice que no. La conversación se vuelve tensa y Kitae, buscando aliviar el momento, menciona que compró helado. Poco después se encuentran con un desconocido y Hae-eun se oculta para que no lo vea. El extraño pregunta por el castaño y el pelinegro, confundido, niega a conocerlo. Tras un breve intercambio, el menor pregunta si se irá a otro lugar, pero el otro decide quedarse y ambos acuerdan que seguirán juntos. Al final, el más bajo le sugiere ir a su casa y Hae-eun acepta, mostrándose dispuesto a pasar más tiempo juntos. Hablan de las deudas del castaño y del trabajo duro para pagarlas, mientras Kitae bromea diciendo que el mayor es lindo. Ya en la casa, Kitae le promete al castaño que le dirá a las señoras que nieguen conocerlo para que dejen de buscarlo en el pueblo, y después le muestra diferentes habitaciones de la casa, explicando que no serán molestados por otros, ya que el trabajo en el campo ocupa a todos. Mientras tanto, Hae-eun parece sentirse incómodo, pero Kitae le asegura que estará bien. Se preparan para descansar y el pelinegro le dice que se lave y se relaje. Por la mañana, Kitae se levanta temprano y, preocupado por lo que ocurrió la noche anterior, busca al castaño y se da cuenta de que está ausente. Lo llama por la casa, pero no obtiene respuesta. Finalmente se encuentran en la casa del castaño, luego de que el menor entrara por fin a esta, a lo que este se muestra serio y preocupado. Ambos tienen un enfrentamiento en una casa desordenada, llena de libros y computadoras. Kitae, molesto por no haber podido entrar antes, acusa al castaño de jugar con él, pero este le responde con despreocupación. La tensión aumenta cuando el desconocido aparece reclamando que Hae-eun lo ignoró toda la noche, y el mencionado responde fríamente con que este debería presentarse bien delante de su amigo, ya que es su padre. Podemos ver el pasado del castaño, revelando que trabajó como inversionista en Hong Kong y rechazó invertir en la empresa de una amiga de su madre, ya que él no confiaba en ese negocio. Este rechazo causó un conflicto con sus padres, puesto que él tenía mucho dinero y no quería compartirlo con ellos, lo que lo llevó a huir. En su refugio, un amigo suyo le ofrece apoyo y un lugar donde quedarse, mientras decide alejarse tanto de su madre como de los rastros de su vida anterior. De vuelta al presente, el padre del castaño exige dinero, pero Kitae interviene y propone que aproveche la experiencia de Hae-eun en inversiones. Aunque inicialmente sorprendido, el hombre acepta la idea. Afuera de la casa, Hae-eun agradece a Kitae por manejar la situación, pero este, aún molesto, lo confronta por una mentira pasada, dejando la tensión emocional sin resolver. En ese momento, ambos tienen un intenso enfrentamiento. Kitae, frustrado, recrimina al castaño por haberle mentido, golpeándolo ligeramente mientras expresa su frustración, que deriva de sentir que él era el único esforzándose en su relación. Hae-eun, sarcástico, minimiza la situación, lo que lleva al pelinegro a acusarlo de no preocuparse por temas como el dinero debido a su riqueza.
El castaño admite que, aunque al principio no lo sabía, se enamoró a primera vista. Sin embargo, lamenta que el otro lo evitara. Esto lleva a Kitae a confesar, molesto, que también se enamoró en su momento, dejando en evidencia los sentimientos mutuos que ninguno supo manejar. La escena termina caóticamente, con ropa tirada por todo el lugar, dejando saber que su reconciliación se llevó a cabo de la mejor manera, ambos enfrentando por fin la realidad de su relación. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal y a Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.